Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 28. Y 29. ¿Lo tienen, hermano? Póngale uno de a 100 ahí, por favor. El que va a dar para la ofrenda, métalo ahí. Y va a ir conmigo a Deuteronomios 32:2. Vamos a leer 2 citas esta mañana. Aleluya. Cuando tenga Deuteronomios 32:2, me da un fuerte amén. Vamos a ir a la primera cita. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Dice amén, hermano? Deuteronomios 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destinará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Incline su rostro. Padre bendito, te damos gracias. En el nombre precioso, una vez más, Señor, nos humillamos y rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Creo que el ambiente que has preparado, Señor, es rico para recibir tu palabra. Por eso, Señor, te pido que me auxilies, que me guíes a través de tu Espíritu Santo. Me suelto en tus manos, Señor, declarando, proclamando a través de la palabra que tú estás con nosotros. Gracias. Tome su lugar. Estamos trayendo los 5 principios o las 5 funciones de la iglesia, hermano, que el hermano Fito nos regaló, y él nos las dio así como abuelo de pájaro, pero estamos teniendo un poquito más de tiempo para meditar. La primera que vimos fue el querigma, que significa la proclamación del evangelio. La semana última que estuve con usted domingo predicando, le hablamos del proscuneo, que es la verdadera adoración o la adoración. Y hoy quiero seguir con la tercera, que es doctrina. Diga conmigo, doctrina. Para esa palabra es didaque en griego, didaque con acento en la E. Doctrina o enseñanza, hermano. El texto que leímos de Mateo 7 es la conclusión del Sermón del Monte. Jesús era, hermano, y es un personaje que le gusta enseñar. Y él lleva a una multitud, hermano, a un monte, y me imagino al Señor sentado, hermano, y la multitud atenta, oyendo al maestro. El sermón del monte comienza en el capítulo 5 de Mateo. 5, 6 y 7 es la conclusión del sermón del monte. Si usted y yo ponemos un poquito de atención a esos capítulos y los leemos y los meditamos, y si los viviéramos con esos 3 capítulos, viviríamos toda la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús en ese sermón les dio, hermano, las perlas, les dio, hermano, la enseñanza, la esencia del reino de Dios, hermano. Entonces, fíjese algo muy importante. El Señor siempre, amado hermano, su propósito fue hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El propósito de Él fue enseñar.
a otra persona, enseñar a una persona para que hiciese lo que él le transmitía. Y cuando usted ve en la Biblia, él levanta 12 hombres y les llama, ¿cómo, hermano? ¿Cómo les llama, hermano? Discípulos. Y los prepara, hermano, y los adoctrina. Y ahora estos 12, hermanos, comienzan a expandir el evangelio a través del didaque, a través de la enseñanza. Pero qué lindo, amado hermano, que esto tiene más de 2000 años que comenzó y hasta el día de hoy la palabra de Jesús sigue viva. Y no tan solo viva, la palabra del Señor es eficaz. Usted quiere ser un mejor padre, quiere ser un mejor esposo, quiere ser un mejor creyente, quiere ser un mejor ciudadano, siga la palabra del Señor, hermano. Eso me dio ser una buena madre. Porque, amado hermano, el Señor lo que deja es su enseñanza para que el pueblo de Dios, amado hermano, avance, crezca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la palabra doctrina o enseñanza es didaque en el griego. En buen castellano sería instrucción, enseñanza, aleccionamiento, adiestramiento o adoctrinamiento. La palabra se traduce del término que denota lo que se ha recibido o lo que se ha oído. Usted y yo tenemos una bendición. Mire, usted tiene esto. ¿Eso es una qué, hermano? Una Biblia. Usted y yo tenemos la facilidad ahora de tomar este libro y leerlo. Pero la doctrina al principio no se dio así. Era verbal. Por eso en Deuteronomios el Señor le dice a los padres que enseñen a sus hijos, que les hablen la palabra por la mañana, por la tarde y al acostarse. Porque la doctrina, ¿cómo era, hermano? Verbal. No había libro. No existía el Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo. Y estaban los libros, el Pentateuco, hermano. Cuando Jesús, hermano, viene y enseña, Él es un orador, es alguien que les habla, y los que oyen solamente, hermano, lo atesoran en el corazón y lo comienzan a vivir. Y al comenzarlo a vivir, entonces se encuentran otro por el camino y le comparten lo que Jesús les compartió a ellos. A través de los años, hermano, la Biblia se fue recopilando. Yo y usted y yo tenemos la bendición de tener una Biblia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Pero esta Biblia tiene un solo propósito: adoctrinarnos, enseñarnos, adiestrarnos, hermano, para las cosas del reino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo quiero que usted tome algo. Doctrina es aquel conjunto de enseñanzas que tienen como objetivo cambiar, o escucha, hermano, cambiar nuestra manera de vivir. ¿Alguien dice amén, hermano? Transformar nuestra conducta para vivir una vida piadosa. Cuando usted ve a la gente y dicen que son creyentes, la Biblia a mí me da una luz y me dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces eso me da la pauta de que usted me puede decir, o yo le puedo decir: soy creyente, soy aleluya, y voy a ministerios, alto refugio, etcétera, etcétera, hermano, y puede cargar una Biblia, pero a mí me da luz su fruto. Si usted ha seguido la doctrina, ha seguido la enseñanza, ha abrazado lo que Jesús le ha transmitido, hermano. Porque lo que la iglesia está padeciendo en estos últimos tiempos es de conocimiento de Dios, hermano. Conocemos del Barça, diga gloria a Dios. Conocemos del América, hermano. Conocemos de la viuda negra.
Conocemos de cierto programa famoso, pero no conocemos la palabra, hermano. Conocemos, hermano, lo que se está corriendo ahorita aquí en Santana, nomás lo de moda, hermano, pero desconocemos la doctrina de Dios. Por eso, hermano, es que doctrina es aquel conjunto de enseñanzas que tiene como objetivo cambiar nuestra manera de vivir. ¿Alguien dice amén otra vez? Las grandes doctrinas de la Biblia tienen un propósito definido: transformar la vida del hombre y llevarnos a vivir una vida, hermano, integral, una vida en libertad. Ese es el propósito de la Biblia, hermano. Por eso, segundo a Timoteo, Pablo habla y le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hay tres palabras que me llaman la atención, y es el ingrediente del carácter del didaque, de la enseñanza, que es redarguye, reprende y exhorta. El término redarguye puede interpretarse como una amonestación, un regaño o una reprensión. ¿A cuántos nos exhorta la palabra, hermano? ¿Qué es una exhortación? Algunos lo toman como un regaño, algunos lo toman, hermano, de diferente manera, pero una exhortación es una invitación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A que se vuelva al camino de Dios, hermano. Cuando usted escucha el mensaje, a veces, hermano, sentimos duro y decimos: ¡wow! El pastor lo dijo por mí. Y si usted me preguntara, yo le diría: ¿y pues por quién más, hermano? ¿O no es cierto, amado hermano? Porque dijo un hermano: yo no le vengo a predicar a las sillas, hermano. Le vengo a predicar a usted. Y la palabra que sale de mi corazón, hermano, no crea que yo se la agarro y se la reviento para allá. No, hermano, Dios ya me jaló las orejas a mí primero, hermano. Porque el que estudia, el que ministra, el que habla, el que transmite la enseñanza, amado hermano, debe de tomar para sí el consejo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Redarguye, reprende. Reprender es juzgar, exigir, amonestar fuertemente con urgencia y autoridad, hermano. Reprender. La exhortación es invitar a venir. Y la exhortación significa también consolar, animar y confortar, hermano. Entonces la palabra, amado hermano, cuando la vemos en este contexto, el Señor lo que está haciendo a través de la doctrina, a través de la enseñanza, es motivándonos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Motivándonos. Es como que el Señor se parara de su trono, hermano, y desde ahí de su trono le diga: iglesia, alto refugio, sí se puede. Y los ángeles atrás, hermano, diciendo: sí se puede. ¿Y cuántos saben que podemos, tomando la palabra, podemos salir victoriosos en el nombre de Jesús? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Timoteo habla de esta manera, hermano, entonces. Y dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mire esta palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Entonces quiere decir que cuando la palabra, la enseñanza viene a la iglesia, viene a través del Espíritu, una palabra, hermano, el propósito es que usted crezca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos estamos creciendo? Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos estamos creciendo, hermano? Porque no es de venir a escuchar un sermón, o no es de venir a escuchar este gritón que usted está escuchando esta mañana, hermano. Es de que usted escuche atentamente y atesore el consejo de Dios. A veces se habla del pecado y usted podría decir: hermano, yo no he pecado, pero va a pecar, hermano, porque es hombre.
y es carne. A veces se habla, hermano, de ciertos temas doctrinales, hermano, donde usted dice, a mí no me incumbe eso, pero en el caminar de la vida va a llegar el tiempo que usted va a ocupar esa palabra. Es por eso que la tenemos que atesorar, hermano. Cuando se habla, hermano, de perdón, usted dice, no, yo no tengo problemas con nadie. Pero cuando viene el agarrón con alguien o viene la discusión, entonces usted tiene que aplicar la doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es por eso, hermano, que las iglesias, hermano, no crecen, no maduran, porque, hermano, actuamos según nuestro pensamiento, según lo que yo creo, pienso, y dejamos a un lado la doctrina. Pero si viviéramos la doctrina y practicáramos la doctrina, usted y yo fuéramos gigantes espirituales, hermano. Porque la doctrina nos trae crecimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La doctrina nos trae madurez, la doctrina nos trae consolidación, la doctrina nos siembra bien en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Porque, hermano, la doctrina es para que usted y yo nos levantemos, hermano, y sirvamos a Dios como Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tito capítulo 1, verso 9, se lo leo rapidito, no lo busque. Dice, retenedor de la palabra, hablando de los que tienen el ministerio, fiel tal como han sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, hermano. Porque hay gente que contradice. ¿No se ha encontrado de esos, hermano? Ustedes saben la palabra, les habla del Señor, pero ellos siempre tienen un argumento mejor, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando usted puede hablar o enseñar, hermano, transmitir el mensaje, usted tiene que ser fiel, hermano, ser un hombre, una mujer de testimonio, que no tengan que hablar de usted ni de mí, hermano. Y si hablan, que hablen, hermano, pero no siendo cierto, porque nunca va a poder callar las bocas, hermano. Pero usted sabe quién es delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es por eso que la enseñanza, hermano, nos enriquece. La enseñanza, amado hermano, tenemos que abrazarla. Tenemos que aprender algo como iglesia, hermano. Si yo le preguntara en este momento, ¿cuántos traen libreta? Levanten su mano los que traen libreta para apuntar. Mire, ahora la pregunta es, ¿la está apuntando? Porque, hermano, a los adventistas, a los bautistas, yo les admiro algo. Y lo que les admiro a los bautistas o a un adventista es que cuando va, hermano, a una sesión, a una reunión, usted lo ve con Biblia, lo ve con libreta y lo ve con un lápiz o un lapicero. ¿Por qué? Porque cada palabra que, hermano, les ministra, apuntan y tienen sus apuntes. Entonces, cuando llegan a casa, hermano, hacen un recuento de lo que les ministraron. Y usted ve que usted ve a un bautista, hermano, y esos son pesados en la palabra, hermano. Pero ve a un pentecostal, es pesado para danzar, hermano. Pero palabra no tiene un pentecostal, hermano. Porque un pentecostal se mueve en la emoción, se mueve, hermano, en el brinco. Y no digo que esté mal. Lo que tiene que hacer, amado hermano, es que tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No sé si me estoy dando a entender. Brinque como conejo, pero traiga su libreta, traiga su pluma y tome nota para que retenga la doctrina de Dios, hermano. Ese es el asunto. A veces el hermano Jesús pasa y nos dice, ¿se acuerdan? Predicó hace como 2 meses, hermano. ¿Cuándo se va usted a acordar? Si no se, ¿quién se acuerda que predicó, hermano Valente? Yo sí, de la vestidura. Predicó el viernes, ¿verdad? El viernes. Y le aseguro que más de la mitad no nos acordamos de qué predicó. Pero si tengo una libreta y un apunte, veo la nota y de volada viene el pensamiento. Porque tiene un apunte, tiene una nota, tiene una cita. Por eso es muy importante que la iglesia, hermano, se eduque, aprenda a apuntar, hermano. A no ser que tenga una memoria excelente, hermano. Usted me ve con este aparatito que me regaló mi hija, a mí me cayó de perlas, hermano.
¿Sabe por qué? Porque yo soy malo. Mi yerno, perdón, está mal informando. ¿Quién cuándo me la regaló? El día de tu cumpleaños. Al día de mi cumpleaños. Y me cayó bien. Porque usted siempre me veía con mis notas, mis papeles, y con esto me evito de cargar papelería. Aquí tiene todo, hermano. Porque, hermano, si no tengo buena memoria, entonces ¿usted qué tengo que hacer, hermano? Porque si no le estoy hablando de una cosa y como se me va el avión de vez en cuando, hermano, le comienzo a hablar de otra, pero para eso traigo mis apuntes. Aleluya. Porque, hermano, el apuntar es, hermano, cuando usted va y reconoce y sus notas las repasa, entonces el Espíritu trae a memoria lo que usted escuchó, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos vamos a usar ya de hoy en adelante? Amén, amén. Te lo voy a repetir. Dijo el hermano Fito, motíveme, por favor. ¿Cuándo vamos a comenzar a apuntar, hermano? Dígase hábito. En la 99 por 99 centavos, una libreta bien chula. Bonita la libreta, hermano. Lo único que tiene que hacer es poner atención. Fíjese algo importante, hermano. El deber del maestro es enseñar al discípulo. ¿Cuántos son discípulos aquí, hermano? Amén. Usted sabe que el discípulo es aprendiz, es alumno, es el que se sienta y oye, para que me entienda en buen español, hermano. Amén. Entonces el discípulo tiene que poner mucha atención a lo que se está enseñando, hermano, a lo que se está explicando, para que tenga, hermano, el contexto, tenga, hermano, el centro de la enseñanza. A lo mejor usted no se acuerda de tanto, pero si usted se acuerda de didaque, ¿qué es didaque? Enseñanza. Va a ser fácil recordar. Aleluya. Querigma, proclamación del Evangelio. ¿Cuál es el otro? Se me olvidó, ayúdenme. Proscuneo, adoración. Aleluya. Son claves, hermano, que le van a traer bendición. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia, hermano. Amén. Entonces, fíjese algo. El Señor Jesús enseñaba correctamente. La palabra correcto es algo que no tiene error, algo, hermano, que se hace según las reglas establecidas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Allí leemos, hermano, que aún los enemigos del Señor comprendían que Él enseñaba correctamente el camino de Dios. Dice la Escritura, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, miren lo que le dicen, maestro, sabemos que eres amante de ¿qué dice su Biblia? No le oigo, ¿de qué dice su Biblia, hermano? De la verdad. Y que enseñas, didaque, que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de quién, dice, hermano. Los hombres. De los hombres. El Señor Jesús predicaba, hermano, y enseñaba con verdad el reino de Dios. Y Él no veía si era publicano, si era maestro de la ley, si era don Juan Caralampio. Él enviaba el mensaje, hermano. Y el mensaje que Él enviaba era una palabra recta, una palabra limpia, una palabra sin contaminación, hermano. Desgraciadamente el tiempo que estamos viviendo, hermano, hoy se habla cualquier cosa menos la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Usted por la radio va a poder oír o por la televisión un mensaje, pero escudriñe todo el mensaje y a lo mejor un texto le van a enseñar nada más, si es que lo usan. Pero lo que nosotros como iglesia necesitamos es la enseñanza, la verdad del camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque como iglesia a mí no me interesa cómo está la bolsa, a mí no me interesa quién es el artista más famoso, a mí no me interesa qué está de moda, a mí me interesa qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de usted. Y eso lo encontramos a través de la palabra. Aleluya. A mí no me interesa lo que está pasando allá afuera, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer el camino del reino, hermano. El Señor predicaba con verdad.
del camino de Dios. Pero ¿sabe lo que me gusta de este Señor que tenemos? Y quiero que usted y yo lo atesoremos, que lo que Él predicaba, Él lo vivía. ¿Hay alguien aquí, hermano? Porque usted me puede traer una enseñanza de amor, me puede traer una enseñanza de misericordia, me puede traer una enseñanza de humildad, me puede traer una enseñanza de servicio, y usted se desglosa muy hermoso y todo el cuadro, pero después sale y hace todo lo contrario. Ahí el meollo del asunto. Jesús enseñaba, pero no tan solo enseñaba verbalmente, enseñaba con su ejemplo. ¿Alguien está aquí todavía, hermano? Cuando usted y yo transmitimos, los que están saliendo a evangelizar, van y hablan del amor y están haciendo la obra de Dios. ¡Qué lindo, hermano! Es más, yo bendigo el grupo de que está saliendo, yo lo bendigo. Pero, hermanos, tenemos un compromiso, no tan solo enseñar verbalmente, sino dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque enseñar es fácil, hermano. Hoy usted se mete a la computadora y ahí están hasta los mensajes armados. Usted nomás viene y los avienta, los repite como perico, hermano, pero sin ninguna. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba. Mateo 5:17, vaya conmigo, con verdad y vivía la verdad, hermano. Cuando llegue me dice amén. Jesús hablando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para ¿qué dice su Biblia, hermano? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero miren qué linda la palabra. Mas cualquiera que los haga, ¿y qué dice su Biblia, hermano? Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios los vea así allá arriba? Entonces tenemos que aprender, los que predicamos y los que ministramos y los que hablamos de Jesús, que somos todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque, amado hermano, tenemos un compromiso. Y el compromiso más grande de la enseñanza, ¿sabe qué es? Dar testimonio de lo que hablamos. Usted va con la vecina que se acaba de agarrar con los sartenes con el Señor y le dijo hasta de qué se iba a morir. Y usted va a ir a meter paz y dice: mire, hay un Dios que le ama. Hay un Dios que vino a morir por usted. Recíbalo, Él le va a traer paz, porque yo lo he recibido y de verdad que es una delicia estar con Jesús. Pero pasan los días y la vecina lo oye a usted, hermano, maldiciendo, aventando cacerola, diciendo hasta de qué se va a morir el hermano. ¿Qué le fue a decir a la vecina? Y hasta ahí está el asunto, hermano. Que este asunto no está más de hablar por hablar. Hay que hablar lo que estamos viviendo, hermano. Y si no lo está viviendo, pues vívalo y vivámoslo para que la palabra haga el efecto en nuestra vida, hermano. Porque esta mañana, por ejemplo, yo me gocé y me gozo, hermano. Hay una unción linda de Dios, hermano. Pero con eso usted no camina, hermano. Lo que lo hace caminar es la palabra de Dios. Esa bendición solamente le da la fortaleza, le da la fuerza para que sea valiente y enfrente al mundo, hermano. Pero lo que nos da la sabiduría y nos da, hermano, el conocimiento, es la enseñanza, es el didacte, la doctrina de Dios tomada y vivida en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Fíjese algo aquí muy importante. A través de la enseñanza adquirimos conocimiento y sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero yo le quiero decir, démonos cuenta de las consecuencias negativas y catastróficas que tiene la falta de conocimiento.
Vea lo que causa no conocer a Dios. Jeremías 10:14, no lo busques, vuelvo a leer la parte B de este verso, dice: toda persona se embrutece. ¿Toda persona qué, hermano? Cuando le falta conocimiento. Es fuerte la palabra. ¿A usted le gustaría que le dijeran bruto? ¿Bruta? Pero la Biblia dice que toda persona se embrutece cuando no tiene ¿qué? El conocimiento. Ahora, si usted y yo meditamos en nuestra vida diaria, ¿nos caería esa palabra, hermano? Dice Jeremías: toda persona se embrutece por falta de conocimiento. Pero mire, luego al aumentar la ignorancia de la palabra en el pueblo de Dios, dice Oseas 4:6, es destruido porque le faltó ¿qué, hermano? Conocimiento. ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Porque no tienen amor? ¿Por qué se destruyen los hogares, hermano? ¿Por qué, hermano, a nuestros hijos, hermanos, se van por un lado, las familias se desintegran? Porque nos falta ¿qué? Conocimiento. Usted echa un ojito así, abuelo de pájaro, no para el hermano, para su vida. Porque ya está usted viendo con quién, ¿verdad? No, su vida, mi vida. Aleluya. Aleluya. Vea su vida, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? Porque, hermano, la persona, amado, toda persona se embrutece porque le falta conocimiento. Y cuando carece de conocimiento, hermano, él sabe por qué. Porque esta persona no ha querido adquirir el conocimiento. Un texto paralelo a lo que estamos hablando. La mayoría de la gente, fíjese, que se embrutece y no tiene conocimiento, no porque no haya conocimiento. Porque yo creo que predicamos aquí la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Y el conocimiento sale de aquí. La palabra sale de aquí. Pero ahora el asunto es si usted lo abraza o lo aborrece. Le voy a dejar un instante que me diga. Si yo le hablo de amor ahorita y de perdón, y usted sale y se comienza a agarrar con alguien, ¿qué pasó con eso? Usted no entendió el mensaje ni abrazó la doctrina. Si yo les hablo del matrimonio y les hablo de vivir una vida en paz y esto y el otro, les doy esa enseñanza y llega a la casa y se agarra con las cacerolas, ¿qué pasó con la doctrina? Si hablamos de la juventud, amado hermano, y les ministramos a nuestro joven y nuestros jóvenes